Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 14 del curso de Grid CSS. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En la sesión anterior te enseñé a hacer patrones de repetición con la función repeat que nos provee Grid CSS. En este video te voy a enseñar, vamos a ver dos valores que se pueden aplicar cuando asignamos el tamaño de las columnas y las filas, ¿sí? Son valores estáticos como las constantes que veíamos hace dos videos, como min content y max content, pero estos se llaman autofill y autofit. Y una de las características que tienen estos valores constantes es que hay una técnica que podemos aplicar para hacer responsive design con Grid CSS sin la necesidad de meter media queries. Entonces, primero vamos a ver el concepto de grids dinámicas, viendo esos dos valores, autofit y autofill, y luego vamos a hacer una grid responsiva sin media queries. Perfecto. Entonces, vámonos a nuestro archivo HTML. Después del último section que ocupamos, aquí está el tema de grid dinámicas. Ve que tenemos un section container con la clase grid dynamics. En ese elemento es donde vamos a estar trabajando. Ahora, para este ejercicio, simplemente con que tengamos 5 articles items, entonces vamos a poner aquí article.item por 5 y dentro, ya saben, un párrafo que tenga la palabra grid item $. Muy bien. Ahí está. Entonces ya tenemos los elementos necesarios. Si recargamos en el navegador, ahí estamos viendo los 5 items con los que vamos a estar jugando. Vámonos a la hoja de estilos y pues vamos a darle estilos, ¿sí?, a esa clase llamada grid-dynamics en plural, ¿sí? Y entonces fíjense, en este caso, de nueva cuenta, como en los videos anteriores, no voy a definir las filas, es decir, no voy a utilizar la propiedad grid_template_row, solamente voy a definir columnas y voy a permitir que grid, gracias a su algoritmo y por el flujo, recuerden, el flujo por defecto es en fila, genere implícitamente las filas dependiendo del número de items, que en este caso tenemos 5 items. Entonces, miren, de nueva cuenta, vamos a poner aquí la referencia de cuánto es mi cuadrícula explícita. Vamos a decirle display grid y luego, fíjense, vamos a poner una grid de no sé cuántas filas por 4 columnas. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, una grid muy pequeñita, ¿no? Vamos a decirle grid template columns, repeat, 4, 100 píxeles. Lo que le estoy diciendo es que voy a generar una grid explícitamente con 4 columnas. ¿Cuántas filas? Dependiendo del número de items que tenga la grid, ¿sí? Y miren, si recargamos, vean que ahí ya se está cumpliendo. Miren que si yo inspecciono, aquí grid item 1 tiene 100 píxeles de anchura, 2, 3, 4, porque es el tamaño que le di. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es dejar mucho espacio sobrante sobre el contenedor que es el grid, ¿sí? Vean que incluso ahí cuando seleccionamos podemos ver la cuadrícula que forma la inspección del navegador. Ahí estamos viendo las 8 columnas, aunque acá tenemos 3 que están vacías, ¿sí? Ahora, muy importante, fíjense, este es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar, ¿sí? Ya vimos en clases pasadas que yo podría utilizar en el segundo parámetro de la función repeat, que es, digamos, el tamaño que va a ocupar la columna o la fila, también podía utilizar la palabra max content o min content, haciendo referencia al tamaño máximo del contenido o haciendo referencia al tamaño mínimo de contenido. Bueno, pues ahora nosotros vamos a poder utilizar la palabra autofill o autofit, pero no en el segundo valor que hace referencia al tamaño del grid, al tamaño de la columna o la fila, sino al primer valor que hace referencia a cuántas veces se tiene que repetir ese parámetro. Entonces, miren, en lugar de poner 4,
voy a decir autofill, ¿sí? Y el valor por defecto de autofill, fíjense, fill significa llenar, ¿no? Como relleno. Entonces, aquí les voy a poner un comentario. Lo que hace autofill rellena la grid con tracks. Acuérdense, los tracks pueden ser columnas o filas, dependiendo de lo que estemos hablando. En este caso estamos hablando de columnas. Rellena la grid con tracks generados dinámicamente. ¿Sí? Quiero que pongan atención. Voy a cortar. Quiero que vean, ahorita está aplicando repeat 4 columnas de 100 píxeles. Vean que cuando yo inspecciono el código, ¿sí? Cuando yo inspecciono esta section, ahí está, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, cuando yo inspecciono la section, quiero que vean que realmente la grid que incluso pinta la caja de herramientas de Chrome está en esta área, ¿sí? Ahí están las 4 columnas y las 2 filas generadas implícitamente por el algoritmo de Grid CSS, ¿sí? Ahora, quiero que vean lo que va a pasar cuando yo active, en lugar de decirle 4 de 100 píxeles, le voy a decir Grid Template Columns, repite autofill, 100 píxeles. Y vean, analicen la definición que les puse aquí. Autofill va a rellenar la grid con tracks generados dinámicamente. Entonces quiero que vean, miren, recargamos. De entrada quiero que analicen algo. Yo definí, en el primer ejemplo, definí 4 columnas. Pero ahora, recuerden que en lugar de tener un número estático, tengo la palabra autofill. Entonces vean cómo el grid item número 5 que generaba una segunda fila, ahora se está acomodando aquí. Y miren, si nosotros inspeccionamos con la caja de herramientas, quiero que vean cómo se han generado tracks del mismo tamaño en todo el espacio del contenedor. Vean que esta parte que yo les estoy sombreando, ¿sí? Antes, cuando teníamos grid 4, solamente teníamos 4 columnas con 2 filas por el quinto elemento item que se bajaba a una segunda fila. Vean cómo con autofill lo que hace es que está rellenando columnas, en este caso columnas, porque recuerden que estamos trabajando esta propiedad con Grid Template Columns. Entonces está rellenando dinámicamente con el número de tracks de 100 píxeles, que es el valor que le di, que quepan dentro del contenedor grid, ¿sí? Esto, recuerden, ya se los he venido diciendo constantemente a lo largo de este curso. Esto nos ayuda, por ejemplo, cuando tengamos una aplicación que genere grids dinámicas. Les vuelvo a repetir el ejemplo que les he venido poniendo. Piensen en la grid de un perfil de Instagram, ¿no? Cuando yo llego al final del scroll, se van a ir generando más elementos items dependiendo del número de publicaciones de la cuenta que estoy visualizando. Entonces esto del autofill y el autofit también nos va a ayudar en ese tipo de aplicaciones donde el número de elementos pues va a depender dinámicamente de la API, de la base de datos, de la aplicación que estemos trabajando, ¿sí? No piensen solamente en un maquetado estático de un sitio web donde todo lo tienen controlado. Entonces Grid CSS se adapta perfectamente a ese tipo de dinamismo que tenemos en aplicaciones ya que interactúan con datos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de autofill, ¿sí? Ahora, tenemos otra propiedad que se llama autofit, ¿sí? Si analizamos la palabra fit es ajustar, ¿no? Entonces, miren, les voy a dejar un comentario, también aquí alusivo, que diga autofit ajusta la grid, ¿sí? Con los tracks existentes. Es decir, aquí en vez de generarme tracks, aunque estén vacíos porque no hay más elementos items, ¿no? Aunque en vez de generarme tracks dinámicamente a lo largo de todo el contenedor grid, lo que hace es ajustar la grid con los tracks existentes. Es decir, hagan de cuenta que para los que han trabajado con Flexbox, este es como un Flex Grow, ¿sí? Aprovecha el espacio sobrante y lo aplica sobre los
sobre los grids existentes. Entonces, fíjense, vamos a ver el comportamiento ahora. Recargo. Grid template columns, repeat, auto fit. 100 píxeles, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense. Vean que ahí el valor, ¿sí? Está haciendo, el valor que tiene cada columna es de 100 píxeles, ¿sí? Pero miren que la propiedad AutoFit ajusta la grid a los tracks existentes. Es decir, quiero que vean que si yo inspecciono nuevamente aquí el section en cuestión, quiero que vean cómo nuevamente los tracks solamente, miren, los tracks generados por la inspección de la caja de herramientas de Chrome solamente llegan hasta los items. Vean que este espacio donde antes sí teníamos columnas generadas dinámicamente por el autofill, vean cómo con autofit se ajustan al tamaño de la grid, ¿sí? Y prácticamente así es como podemos darle dinamismo a nuestras grids. Ahora fíjense, yo ahorita he estado trabajando esto del autofill y el autofit con un valor estático de 100 píxeles. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de aplicar 100 píxeles, yo utilizara, por ejemplo, la función min-max que me permite tener un tamaño mínimo o un tamaño máximo? Entonces, fíjense, vamos a decirle, primero vamos a ver el caso con autofill que rellena dinámicamente, ¿no? Entonces vamos a decirle, autofill es el número que se va a repetir en base al número de elementos que tenga, y cuando se acaben tus elementos va a seguir generando, en este caso columnas, porque estamos con la propiedad grid template columns, columnas dinámicamente. De cualquier manera, si esto lo aplican para grid rows, también va a funcionar. Muy bien, entonces le vamos a dar el valor de autofill, pero en lugar de darle un valor estático de 100 píxeles o de un rem o de 20%, voy a utilizar la función min-max para darle un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? Entonces, el valor máximo le voy a decir que sea de 100 píxeles y el valor máximo, pues que sea de una fracción, es decir, el espacio sobrante, ¿sí? Y entonces miren lo que va a pasar. Vamos a guardar, recargamos, ¿sí? Y quiero que vean cómo el tamaño, aparentemente no pasó nada, pero quiero que vean que el tamaño que tiene cada una de estas grids es de 100 píxeles, que es justamente ese tamaño mínimo. Y de nueva cuenta, quiero que vean que tenemos el valor de autofill. Entonces, al tener el valor de autofill, miren, a la hora que yo estoy con la caja de herramientas sobre la grid en cuestión, quiero que vean cómo aquí se están pintando dinámicamente esos espacios, esas columnas que ya están disponibles ahí en el momento de que yo, por ejemplo, esté esperando recibir más items y agregárselos a esta grid, ¿sí? Algo como lo que sucede con el perfil de Instagram, ¿sí? Aquí estamos viendo esas grids. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico esto mismo, pero con la propiedad de autofit? Recuerden que autofit, la palabra fit es ajustar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando aplico autofit, pero ya tengo un valor mínimo y máximo de crecimiento. Recargo y miren cómo ya se adapta, porque aquí ya está funcionando el min-max. Fíjense cómo, si yo me voy a tener un tamaño muy, muy pequeño, el tamaño más pequeño que va a tener cada grid item, miren, es de 100 píxeles, ¿sí? Tiene que ser más pequeñito, ¿sí? Entonces va a rondar entre los 100 píxeles y entre la fracción. Recuerden que la fracción es un espacio proporcional. Del espacio sobrante, pues se lo dividen entre los 5 elementos. Ahora, para la gente que ha trabajado con Flexbox, fíjense, y esto es muy similar a lo que hace la propiedad FlexGrow, el factor de crecimiento, y la propiedad FlexShrink, que es el factor de reducción o de reducir el tamaño del elemento Flexbox, ¿sí? Ahora, fíjense, con esto podemos hacer una grid responsiva sin la necesidad de media queries. Para eso he preparado otro container. Vámonos al tema que dice responsive sin media queries. Y entonces, fíjense, en este contenedor vamos a dibujar 19 items, ya saben. Por cierto, mi número favorito es el 19, por eso es que pongo 19 items cuando necesito más elementos. Fíjense, aquí en el HTML tenemos nuestro container con la clase gridResponsive y está vacío. Entonces ahí vamos a generar article.item por 19 y dentro párrafo
grid item dólar, ¿no? Entonces, esta abreviación de emmet me genera 19 articles dentro de esa grid, ¿sí? Vamos a recargar acá en el navegador. Ahí están los 19 items. Este contenedor todavía no tiene grid, display grid. Vamos a aplicarle el grid. Y entonces acá vamos a decirle, ok, al elemento que tiene la clase grid responsive, vamos a aplicarle display grid, ¿sí? Y luego vamos a decirle grid template columns para definir las columnas. Y le voy a decir, ok, ¿cuántas veces quiero repetir este patrón? Autofit. ¿Qué significa autofit? Autofit significa ajustate a los elementos que tienes disponibles. Entonces, digamos que la cuadrícula dinámica del responsive se va a formar dependiendo del número de items que yo tenga, ¿sí? Luego, le voy a decir, ok, coma, min max. Recuerden que la función min max me determina un valor mínimo y un valor máximo de tamaño. En este caso, tamaño de columna, porque lo estoy utilizando en la función grid template columns, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí ya depende el tamaño mínimo que ustedes quieran que su elemento tenga. Por ejemplo, si estamos hablando que la resolución mínima de un dispositivo móvil, como el que están viendo ahí, que por cierto, si les ha causado curiosidad, ¿por qué está mi teléfono ahí? Lo que pasa es que en mi Instagram, al momento que estoy grabando esta clase para el video, para el canal, para el curso de Grid CSS de mi canal de YouTube, estoy haciendo un live para que me vean tras bambalinas cómo es que grabo los videos. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace hacia ese Instagram Live por si quieres ir a ver cómo es que yo grabo los videos. Bueno, después de ese comercial de marketing de contenidos, ahora sí, considerando que estos dispositivos, digamos, los de gama baja, si los más baratos, digamos, las pantallas más pequeñas son como de 320 píxeles, ¿sí? Pues yo podría tomar como medida esos 320 píxeles y quizá a lo mejor, considerando que tenga márgenes el diseño que hagamos, pues considerar a lo mejor una cajita más pequeña, quizá no de 320, sino de 280 píxeles quizá. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle 280 píxeles, que sea el tamaño mínimo, coma, y que el tamaño máximo sea, pues, la fracción, es decir, el espacio disponible que esté en la columna, ¿sí? Y entonces, fíjense, esto, recuerden, la grid tiene 19 items. Miren que ahí los items, de hecho, quiero que vean cómo no todos los items tienen, bueno, ahí sí tienen el mismo tamaño, pero miren, si yo aumento, miren, ahí ya pasó a 3 columnas, ahí ya pasó a 2 columnas y ahí ya pasó a una sola columna, ¿sí? Miren, por ejemplo, ahí está desbordando. Bueno, también hay que ver qué tamaño de anchura tengo aquí. 300 píxeles, o sea, más pequeño. Vamos a dejarlo en 320, que es el tamaño mínimo que les dije hace rato. Ahí está, 321 píxeles, ¿sí? Por ejemplo, vean que ahí, pues, es mayor el tamaño. Bueno, también hay que considerar que tiene paddings a los lados cada article item. Entonces, quizá vamos a dejarlo en 200 píxeles, ¿no? O sea, el tamaño mínimo va a ser 200 píxeles. Miren, ahí se adaptó perfectamente. Y el tamaño máximo, conforme el contenedor vaya teniendo más espacio, pues se va a ir adaptando. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. El autofit le dice que se van a repetir tantas columnas como lo necesite. Por eso es que veo una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, dependiendo el tamaño de la pantalla que tenga. Luego, min max, le estoy diciendo el tamaño mínimo que va a tener cada item de la grid van a ser 200 píxeles y el tamaño máximo, lo que quepa. Entonces, miren, ahorita estoy a 321 píxeles. Pero si yo me voy, por ejemplo, a 500 píxeles... Miren, ahí estoy a 560 píxeles aproximadamente. Pues miren cómo ya me permite tener 2 columnas, porque el tamaño mínimo de cada ítem es de 200 píxeles, ¿sí? Vamos a ver ahorita en este tamaño qué tamaño tiene cada ítem. Miren, tiene 207 píxeles. Entonces vean cómo aquí ya está funcionando la función min-max, porque va desde 200 píxeles, que es el mínimo, hasta la fracción, que es el espacio disponible, ¿sí? Y se está repitiendo en base al número de elementos, gracias a AutoFit, el número de elementos que tenga. Y entonces vean que esto me permite tener una grid responsiva
¿sí? Como la que podemos generar, por ejemplo, con las clases, ya saben, de Bootstrap o de Foundation o de cualquier framework, de estas de SM, XL, LG, MD, ¿no? Vean que aquí estoy logrando responsive design sin la necesidad de utilizar media queries, ¿sí? Y miren, ahí, si yo cerrara el inspector de elementos, miren, me permite agregar hasta 7 items. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, las filas y las columnas se van adaptando en base al tamaño que yo tengo y el tamaño de cada celda oscila entre los 200 píxeles y la fracción. Y así de sencillo es como podemos generar responsive design. Aquí adicionalmente, por ejemplo, miren, podríamos agregarle un poco de gap, ¿sí? Vamos a agregarle un gap de un view por height por un view por width, ¿sí? Recuerden que el gap es mira, la separación entre los elementos. Mejor un view por width por un view por height. Miren, bueno, es más, vamos a darle el mismo valor en ambos lados. Ahí está. Entonces ve que incluso ahí podemos ver una pequeña separación en los elementos de mi cuadrícula, ¿no? Y aplicar la responsividad que nos podría dar un framework como Bootstrap, Foundation, Materialize, Tailwind, etcétera, o simplemente nosotros artesanalmente definiendo las media queries. Pero vean que con esta técnica lo podemos hacer sin la necesidad de utilizar media queries. Y aquí vamos a dejarle un gap de 0 para que no haya espacio. Es más, no, vamos a quitarle la propiedad gap. Al quitarle la propiedad gap, pues prácticamente dejamos de ver esas separaciones. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Cómo poder hacer las grid dinámicas y al poder hacer el tamaño de los tracks de la grid dinámicas, podemos hacer responsive sin media queries. En el siguiente video vamos a ver también otra característica interesante que es cómo funciona la anidación del grid, es decir, la propiedad grid. Es decir, el elemento hijo de un grid puede ser a su vez grid. Entonces vamos a ver el concepto de grid anidados y también una nueva característica que todavía no está soportada en todos los navegadores que se llaman subgrids. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Antes de irme, recuerda que en la descripción de este video va a estar este Instagram Live por si quieres ver tras bambalinas cómo es que grabo los videos y algunos tips que te estoy dando. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.